Adolfo Hitler. Su nombre es sinónimo de guerra, genocidio y sufrimiento inimaginable. Ascendió de la oscuridad para comandar un poder aterrador, sumergiendo al mundo en su conflicto más destructivo y orquestando el Holocausto. El ascenso de Hitler no fue accidental, fue impulsado por la desesperación económica, la humillación nacional y la inestabilidad política. Su historia es una advertencia escalofriante. La democracia puede desmantelarse desde adentro cuando el miedo y la crisis toman el control. Para entender el siglo XX y protegernos contra futuros horrores, debemos confrontar al hombre que tan brutalmente lo moldeó. Adolfo Hitler nació en 1889 en Austria, hijo de un padre estricto y una madre cariñosa. Chocó con la autoridad, soñó con ser artista y no logró encontrar su lugar. Rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena, cayó en la pobreza y el resentimiento. En Viena, absorbió ideologías antisemitas y nacionalistas, culpando a judíos y extranjeros por sus fracasos. La muerte de su madre profundizó su alienación. Para cuando partió hacia Múnich en 1913, estaba amargado y radicalizado. Las semillas de su futura tiranía habían sido sembradas. La Primera Guerra Mundial le dio propósito a Hitler. Prosperó en el ejército, encontró pertenencia y abrazó el nacionalismo extremo. La derrota de Alemania lo devastó. Creyó que el ejército fue traicionado por políticos y judíos, un mito que él usaría como arma. Después de la guerra, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, ascendiendo rápidamente al liderazgo gracias a su oratoria apasionada. Lo transformó en el partido nazi, canalizando su amargura en un movimiento político tóxico. Su mensaje: los enemigos de Alemania eran internos, y solo un cambio radical podría restaurar la grandeza. El artista fracasado había encontrado su verdadera vocación, la política. El escenario estaba preparado para el desastre. La Alemania de posguerra estaba en caos, humillada por Versalles, asolada por la inflación y paralizada por la violencia política. Hitler explotó esta crisis, culpando a judíos y comunistas, prometiendo la reactivación nacional. Construyó el partido nazi como una fuerza disciplinada y violenta, usando propaganda e intimidación. El fallido putsch de la cervecería lo llevó a prisión, donde escribió Mi lucha y aprendió que el poder debe ser tomado legalmente. Cuando la Gran Depresión golpeó, el apoyo nazi se disparó. En 1933, las élites conservadoras, desesperadas por controlarlo, hicieron a Hitler canciller. En cuestión de meses, desmanteló la democracia, suspendiendo las libertades civiles, ilegalizando la oposición y apoderándose del poder dictatorial. La República de Weimar había muerto. El Tercer Reich había comenzado. La democracia de Alemania había sido destruida desde adentro. Con poder absoluto, Hitler rearmó a Alemania, desafiando el Tratado de Versalles y reviviendo la economía. El mundo, perseguido por los recuerdos de la Primera Guerra Mundial, eligió el apaciguamiento, envalentonándolo. Remilitarizó Renania, anexó Austria y se apoderó de Checoslovaquia, cada vez enfrentando poca resistencia. En 1939, firmó un pacto con Stalin, luego invadió Polonia usando tácticas de Blitzkrieg. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Los ejércitos de Hitler barrieron Europa, conquistando Polonia, Francia y gran parte del continente en rápida sucesión, pero su ambición era ilimitada. En 1941, invadió la Unión Soviética y, después de Pearl Harbor, declaró la guerra a los Estados Unidos. Estas decisiones sellarían su destino. El mundo estaba ahora completamente envuelto en conflicto. La búsqueda de dominación de Hitler había desatado una catástrofe global. La Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, fue la mayor apuesta de Hitler. Las victorias iniciales dieron paso al desastre. Stalingrado marcó un punto de inflexión cuando el ejército alemán sufrió una derrota catastrófica. La entrada de Estados Unidos cambió el equilibrio. La producción y el poderío militar aliado abrumaron a Alemania. Los bombardeos aliados devastaron las ciudades alemanas y el mito de la invencibilidad nazi se hizo añicos. El día D abrió un segundo frente, forzando a Alemania a una guerra desesperada en 2 frentes.
A principios de 1945, el Tercer Reich se estaba desmoronando. Ciudades en ruinas, millones de muertos, Hitler aislado y enfermo. Se retiró al búnker del Führer, dirigiendo una resistencia inútil mientras las fuerzas soviéticas se acercaban. La Alemania que prometió que duraría 1000 años estaba en ruinas. El mundo de Hitler se estaba desmoronando. El final estaba cerca. En el búnker del Führer, Hitler presidió el colapso final, paranoico, furioso y traicionado por sus aliados más cercanos. Mientras las tropas soviéticas rodeaban Berlín, dictó un testamento final, culpando a judíos y traidores, sin mostrar remordimiento. El 29 de abril de 1945 se casó con Eva Braun. Menos de 2 días después, ambos se suicidaron. Sus cuerpos fueron quemados mientras la ciudad caía. Una semana después, Alemania se rindió incondicionalmente. El Reich de los 1000 años había terminado. El mundo quedó para enfrentar la devastación y los crímenes cometidos en su nombre. El reinado de Hitler terminó en ruina e infamia. En el caos después de la caída de Berlín, circularon rumores de que Hitler había escapado. El secretismo soviético y la desinformación deliberada alimentaron teorías de conspiración sobre su supervivencia, historias de túneles secretos, submarinos y una nueva vida en Sudamérica se convirtieron en mitos populares. Pero la evidencia forense y los relatos de testigos oculares confirman: Hitler murió por suicidio en el búnker. El mito persiste, pero distrae de los horrores reales de su régimen. El peligro no está en su fantasma, sino en las ideas de odio que dejó atrás. La historia exige que enfrentemos la verdad, no fantasías reconfortantes. El legado de Hitler es de destrucción. La Segunda Guerra Mundial cobró más de 70 millones de vidas. El Holocausto, su crimen central, vio a 6 millones de judíos y a millones de otros asesinados sistemáticamente. El genocidio industrializado reveló las profundidades de la depravación humana cuando al odio se le da poder. El descubrimiento de los campos obligó al mundo a confrontar un mal inimaginable. Recordar esta historia no se trata de vivir en el pasado, sino de salvaguardar el futuro. El ascenso de Hitler muestra cuán rápido la democracia puede caer ante el miedo, el odio y las promesas autoritarias, las ideologías que impulsaron el nazismo, racismo, antisemitismo, nacionalismo extremo, aún amenazan a las sociedades hoy en día. Nunca más es una responsabilidad desafiar la intolerancia, defender la democracia y educar a las generaciones futuras. La historia de Hitler es una advertencia. La historia no es distante, sino una lección viva. Debemos elegir la empatía, la razón y la humanidad, para que la oscuridad nunca prevalezca de nuevo.